Y muy buenas tardes a todos. Gracias por estar, los que ya están conectados con anticipación. Arrancamos dentro de unos minutos sobre la hora. Así que esperamos que la información que hoy vamos a compartir con ustedes sea de sumo interés. El webinar de hoy, cierre fiscal inmobiliario, efectos legales y tributarios para el periodo fiscal de 2020, ¿verdad? Y lo que nos depara el 2021. Y este es gracias al patrocinio de Qualicons. Y agradecemos a Qualicons por apoyar la iniciativa de poder venir y brindar información que sume valor a la industria y a cada uno de los que estamos involucrados en ella. Y les tenemos aquí un pequeño video de la trayectoria de Qualicons. Claro entendimiento es no asumir, es entender el alcance del proyecto plasmado en los planos. Es revisar exhaustivamente el alcance del proyecto para poder presentar una propuesta alineada a lo que el cliente espera. En este proceso involucramos a las personas claves que nos permitirán entregar un presupuesto bien detallado y un cronograma con los tiempos que necesita cumplir el proyecto. Este esfuerzo trae como consecuencia evitar reprocesos antes, durante y después de la construcción a nuestros clientes, a los especialistas y a nosotros. Nuestra forma de armar y estructurar un presupuesto hace que estemos muy seguros de las propuestas que presentamos porque analizamos muy bien las especificaciones técnicas y detalles constructivos de cada proyecto. Somos transparentes en la forma como trasladamos la información a nuestros clientes, porque esto evita sorpresas, lo que en nuestra industria hace que un cliente vuelva a confiarnos un siguiente proyecto o nos refiera. Mantener informados a nuestros clientes y a sus equipos de trabajo permite que los procesos avancen de forma fluida, que se cumplan los hitos de planificación y que se sepan cuáles son las siguientes decisiones que deben tomarse. Conscientes de la responsabilidad que conlleva la confianza que los clientes nos extienden durante todo el proceso constructivo, tenemos claridad de las expectativas en tiempo, costo y calidad. El resultado de nuestra transparencia es la construcción de confianza. La construcción es una industria muy importante para nuestros países por su aporte a la sociedad a través del desarrollo de las ciudades y la generación de empleos. En Qualicons estamos conscientes de eso y reconocemos nuestra participación a través de la construcción de los proyectos que nos contratan y la responsabilidad que esto conlleva. Creemos que la sostenibilidad de la empresa depende en gran medida de las relaciones que vamos forjando con nuestros clientes y de la confianza que vamos construyendo en el mercado. Es por eso que siempre buscamos establecer acuerdos íntegros que promuevan un intercambio justo entre las partes, así como beneficio y crecimiento para todos. Nos sentimos muy honrados por la confianza que nuestros clientes han depositado en nosotros a través de sus proyectos, lo cual nos ha permitido construir una trayectoria de la cual nos sentimos muy orgullosos.
Bueno, pues bienvenidos todos nuevamente a un webinar más de ADIC. El día de hoy pues queremos darle la más cordial bienvenida a los que ya nos acompañan. Y el día de hoy estaremos hablando de un tema que pues al final de cuentas es de suma importancia para el desarrollo. Y pues hoy tenemos el tema cierre fiscal inmobiliario, efectos legales y tributarios para el periodo fiscal de 2020. Los temas que estaremos abordando los estamos abordando con expertos en la materia, tanto en materia fiscal como también en materia legal. Y pues ahí sí que agradecemos a nuestro patrocinador por creer en sumar valor a la industria, a Qualicoms, una empresa que pues ha tenido una trayectoria con más de 18 años de experiencia en el mercado, atendiendo no solamente los segmentos de vivienda, sino que también pues el segmento de retail, el segmento de bodegas o la parte industrial, ¿verdad? Tanto educativos, entre otros. Han a la fecha construido más de 80 edificios y diferentes edificios. Así que muchas gracias a Qualicoms por su apoyo. Y pues esto no sería sin el apoyo hoy de Accountax, una firma independiente que es miembro de GGI, a Amber Legal y Business Advisors, a Égica, Integrum, y pues ahí sí que muchas gracias a cada uno de ustedes. A nuestra audiencia, pues les dejamos de una vez para la próxima semana. Tenemos diciembre 10 a las 5 p.m. la herramienta de leasing, ¿verdad? Como una herramienta de crédito y con su opción de compra. Sabemos que están impulsando una ley al respecto, pero queremos abordar ahí sí que toda la parte intrínseca de los beneficios que puede traer, como también pues cada una de las diferentes opciones que pueden servir para impulsarlo dentro del mercado. Así que, sin nada más que introducir, les damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Voy a rogar a nuestros participantes que puedan prender su cámara, ¿verdad? Y pues hoy tenemos ahí sí que profesionales de la industria, que más que presentarlos yo, me encantaría que ellos puedan brindarnos un poquito su presentación, su nombre, y si quieren arrancamos con las damas. Andrea, bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, bienvenidos a todos, es un gusto poder estar acá con ustedes y muchísimas gracias por el espacio. Mi nombre es Andrea Miranda, soy asociada senior en la firma de abogados ESIJA Integrum. Pues para contarles un poquito de mi trayectoria y experiencia, ESIJA Integrum es una firma de abogados que tiene más de 20 años de experiencia en Guatemala y hoy por hoy pues somos una firma global con presencia en 22 países alrededor del mundo y pues podemos apoyar a nuestros clientes en distintos aspectos. El día de Sí, nos cortó un poco, Andrea. Fiscal a mis clientes. Y de igual manera, pues también les apoyamos con todo el tema de planeación de proyectos y desde el punto de vista fiscal y legal y todo el respaldo que deben de tener. Y pues es en eso en lo que básicamente nosotros podemos apoyarles. Y una de las ventajas que nosotros pues también les brindamos es que tenemos toda una serie de diferentes áreas de práctica en donde incluso si el cliente pues, necesita otro tipo de apoyo, pues los apoyamos no solo en tema fiscal, sino también en tema contractual, corporativo, resolución de conflictos y cualquier otro tema en el que nosotros podamos apoyarles, ya sea en la planificación del proyecto, como en su ejecución o cualquier conflicto que pudiera generarse de manera posterior. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Tal vez José, uno de los que también nos acompañan hoy. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por la oportunidad y muchas gracias a todos por estar aquí. Yo soy José Aguilar de Amber Legal and Business Advisors. Soy el socio director del área constitucional, tributaria y aduanera. Y pues nuestra firma es una representación de una firma que se fundó en Barcelona. Pues tenemos presencia en varios países del mundo y pues somos un one-stop shop, somos un bufete de abogados que tenemos, pues vemos todos los departamentos, todas las áreas. Hay un área de M&A, el área laboral, el área procesal y el área de derecho inmobiliario,
a cargo de cada socio y pues nos dedicamos más que todo a atender a los clientes y a resolverle oportunamente e integralmente todos los problemas que se nos presenten. Pues dentro de mi experiencia yo más veo el área procesal, tributaria, aduanera y constitucional, pues sí es un gusto para mí estar aquí compartiendo con todos ustedes. Muchísimas gracias, José. Y pues ahí sí que uno que ya conocido en el gremio, Jean-Pierre, bienvenido. Hola Carlos y saludos a todos en esta tarde casi ya diciembre. Mi nombre es Jean-Pierre Barrascut, soy el socio fundador de Accountax, miembro de Geneva Group International ya desde este año, que es la segunda alianza más grande del mundo en términos de firmas independientes. Básicamente nosotros tenemos una firma multiservicios, somos alrededor de ya 80 personas en staff y dentro de nuestra práctica atendemos todos los sectores, atendemos manufactura, telecomunicaciones, atendemos empresas de retail, atendemos pues sociedades agroexportadoras y dentro de estos clientes un 30% diría de la práctica es en el sector inmobiliario. ¿Qué hacemos con el sector inmobiliario? Pues los ayudamos desde la concepción fiscal y financiera de los proyectos y los acompañamos en todo el proceso para que se lleve la parte de cumplimiento en lo que corresponde a la parte de conta, la parte de impuestos, la parte de banca y la parte de IBE hasta la culminación de los mismos. Hemos tenido ya en los últimos 10 años la experiencia de colaborar con alrededor de unos 75 proyectos y pues debido a que somos responsables de las decisiones fiscales, estamos en constante comunicación y en constante contacto con la SAT. Solo este año estimo que habremos recibido alrededor de unas 70 notificaciones relacionadas con casos inmobiliarios y lo que vamos a hacer hoy es conversar de la forma más pragmática posible, más práctica dentro de ese entorno sobre qué nos ha pasado, cómo vemos un poco el medio en este momento y cuáles son las decisiones importantes que debemos tomar ahora en el fin de año y, por supuesto, en los primeros meses del año 2021. Pues muchas gracias, Jean-Pierre. Pues bienvenidos ahí sí que a cada uno de ustedes. Y miren, digamos, la primera gran pregunta que surge es, pues primero el año 2020 ha sido un año completamente atípico. Hemos tenido pues diversas situaciones que pues han afectado no solo nuestra industria, sino que toda la industria. Y hoy pues yo creo que muchos desarrolladores que ya venían dentro de la línea de ejecución, pues pudiéramos decir que los planes y los procesos están quedando no dentro del año fiscal. O sea, algunos todavía tendrán pendiente facturación y ahí es donde viene la primera pregunta, ¿verdad? Todavía tengo unidades, tengo qué impactos fiscales me pueden venir o legales para este cierre de año. ¿Qué debo de considerar? ¿Hacia quién, Carlos? Bueno, mi cierre fiscal, si me estoy quedando, digamos, me estoy quedando con unidades disponibles aún, ¿debo de hacer algún cambio de régimen? ¿Debo de...? Me refería a quién diriges tu pregunta. A quien, no sé, a quién la quiera tomar, arrancamos, si quieren por la parte legal o por la parte fiscal. Si quieres tomo yo un poquito de contexto. Mira, lo que pasa, en primer lugar, yo veo todo el tema de una forma muy optimista. En nuestra experiencia, cuando empieza COVID, en marzo, abril, hubo un fenómeno de incertidumbre, pero simplemente en esos 2 meses. Te puedo decir que todos nuestros clientes están vendiendo unidades a partir de abril, mayo. Inmediatamente se mantuvieron a un buen ritmo. Lo que ha ocurrido no es eso ningún secreto, es el propio efecto natural de mercado. Independientemente del COVID, hay un efecto de intensa competencia en el mercado, hay mucha oferta y los proyectos tienen con toda certeza un mayor tiempo de desarrollo del que podrían haber esperado.
edificios que les quedan 5 unidades, 15 unidades, 20 unidades, cada uno en su diferente problemática que puedan afrontar. El tema tributario lo que conlleva en este momento es realmente evaluar cuál es mi posición sobre los desembolsos de flujo que esto va a conllevar para los siguientes 18 meses. Y digo 18 meses porque prácticamente estoy ya comprimido con el 2020 y el 2021 me representa algunas decisiones importantes, las cuales pueden ser. La primera es si debo cambiar de régimen. Con toda claridad estoy en libertad de cambiar el régimen fiscal de impuestos sobre la renta. Si yo estaba en el régimen sobre utilidades, cierres trimestrales, pagando el 25%, pues, y me quedan pocas unidades, puedo estar evaluando la decisión de pasarme en diciembre al régimen simplificado. Siempre bajo el esquema del 70-30. Hay una absoluta claridad en la normativa. Hoy ya no estamos pensando si nos vamos a poner creativos en algunas otras formas. La norma establece 70-30 y vamos a seguir bajo esa mecánica, pero el 70% tendría afecto al 7% en el año 2021 y el 70% estaría afecto en la venta sobre utilidades, haciendo la proporción de costos como la norma lo establece. No hemos tenido alguna erosión con la SAT sobre el efecto de haber cambiado porque SAT se oponga o sostenga algún argumento de que si yo inicio el proyecto bajo un régimen, lo deba terminar bajo el mismo. En absoluto no. Estoy en libertad, en mi opinión profesional, de poder cambiar de régimen. Obviamente esto impacta desde el punto de vista de que si yo me cambio de régimen el otro año, no estaría yo desembolsando el ISO. Entonces eso conlleva un ahorro en flujo. Además, si tengo eso como punto número 1. Como punto número 2, considero importante la situación de evaluar si estoy en una etapa de desarrollo arriba del 80%, arriba del 80-85% de la venta y me voy a cambiar de régimen, puedo optar libremente por pasarme al régimen simplificado, al régimen sobre ingresos y acogerme al sistema de pago directo. ¿Por qué acogerme al sistema de pago directo? Porque al pasar al sistema de pago directo tengo el beneficio de utilizar el acreditamiento que tengo de ISOs acumulados. Si yo estoy bajo el sistema de ISO acreditable a impuestos sobre la renta y me cambié de régimen para 2021, en mis desembolsos mensuales que voy teniendo en la ejecución de ventas, puedo utilizar dichos créditos. ¿Cuáles son las condiciones? Pues nada más actuar de manera ágil para ir con SAT los primeros días de enero y apegarme al sistema de pago directo. Me explico mejor. En diciembre voy a hacer el cambio al régimen simplificado y en enero voy a notificar que me voy a apegar al sistema de pago directo, no al sistema de retención. ¿Con qué condición? La única condición que me pone SAT es que me apegue a la factura electrónica en línea. Entonces, muy claro, ¿verdad? Y muy fácil. Si me conviene porque tengo ISO acumulado, me traslado de régimen, me apego al sistema de FEL y las consecuencias que vamos a platicar más adelante, y automáticamente puedo evaluar, utilizar esos créditos. Y por último, para no abordar más en el tema con nuestros colegas, es básicamente evaluar si me conviene por las condiciones del proyecto que puede suceder, que he sido afectado porque el costo financiero me impactó y tuve tal vez algunos imprevistos y tengo pérdidas, pues evaluar si voy a presentar 2 años consecutivos de pérdida, manteniendo el mismo régimen para estar exonerado de ISO el siguiente año. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier empresa, y esto incluye el sector del desarrollo inmobiliario, que tenga 2 años de pérdida y cumpla con los requisitos que explica la ley, de presentar estados financieros auditados y una declaración jurada, puede estar exenta de ISO durante 4 trimestres, que sería todo el año calendario 2021. Por mencionar 3 efectos que se pueden analizar de forma muy práctica, de forma muy fácil, pero que conllevan acciones inmediatas, ciertas acciones en diciembre y ciertas acciones en el primer trimestre.
Gracias. Sí. Ahí sí que para agregar un poco a lo que estaba comentando Jean-Pierre, justamente esa es la idea. El momento es algo muy importante. Ahorita están en el momento exacto para que se puedan ejecutar esas acciones, pero lo más importante, considero yo, hacerles ver a todos, es que se debe hacer un análisis integral del proyecto, tanto de los costos, los gastos en los que se han incurrido ahorita y el avance del proyecto, como comentaba Jean-Pierre, porque de eso va a depender la decisión que ustedes van a poder tomar, ya sea de un cambio de régimen, de cualquiera de los cambios que van a tener ustedes para el año 2021, ¿verdad? Y esto es algo muy importante porque entonces no podemos responder que sí conviene o no conviene cambiarse de régimen, porque eso va a depender de la situación específica, tanto del avance en la ejecución de ventas en cada proyecto, como también del ISO que tengan acumulado, del flujo que tengan ustedes y que consideren que les conviene trasladarse a pago directo, como ese tipo de conveniencias que deben de tomar en cuenta para poder tomar esa decisión y ejecutarlas ahorita, que estamos justamente en el momento límite, porque diciembre y enero son los meses para hacer cualquier tipo de cambio para el año fiscal siguiente. Así que esas pues serían las observaciones puntuales que yo agregaría. Y yo solo agregaría el hecho de que muchas personas tienen miedo a hacer ese cambio de régimen ahorita en diciembre, que lo permite la ley, porque pues están temerosas a que la SAT pueda tomar esta cuestión como una simulación. En la experiencia que yo he tenido procesal en estos temas, pues la SAT no lo toma como una simulación, es una cuestión 100% permisible, ¿verdad? Y si hubiera algún problema en este sentido, pues es defendible, muy, muy bien defendible, tanto en lo administrativo como en lo contencioso administrativo, ¿eh? Sí, yo creo que acaba de ser una de las siguientes preguntas, o sea, ¿era este cambio de régimen visto como una simulación o no, verdad? Y digamos, dentro de las auditorías fiscales, ¿va bajo ese esquema o no, verdad? Desde la perspectiva legal, ya nos estás indicando ahorita, José, que no es una simulación, ¿verdad? Fíjate, Carlos, que no debería ser, o sea, hemos tenido experiencia con unas situaciones en otros gremios donde yo, por hacer acciones, por determinar acciones que la ley me permite, en casos muy aislados, la SAT actúa de manera penal. O sea, suponen que se hizo una acción que está permisible dentro de la normativa. Yo hice una modificación, por decir, en mi sistema de depreciaciones de largo plazo, y SAT, como se vio afectada, puede decir, miren, usted lo hizo con una acción penal, porque eso conlleva una intención. Pero en tema de cambio de régimen, francamente, mientras no quede regulado que está limitado, no. Recordemos que uno de los cambios que habían en una propuesta anterior de ley era la condición de modificar que solamente cada 3 años se podía cambiar de régimen, y eso no prosperó. Quiere decir que hoy tengo libertad de cambiar cada año fiscal a mi conveniencia, según yo vaya decidiendo, pero prácticamente no hay ninguna oposición, y ahora el cambio se hace en línea. Pues no debería haber problema, porque no dependes de una autorización, simplemente de acreditar, hacer la gestión y, por supuesto, validar que el cambio lo hizo SAT de forma correcta en el sistema. Si SAT lo registra de forma incorrecta, debo automáticamente abocarme con ellos y corregirlo, pero estás en libertad de hacer el cambio. No, y es que al final de cuentas, sí, y es que con el ISO al final muchos vienen con el tema de que, pues para empezar, yo creo que fue un impuesto que ya debió de haber sido eliminado. Y precisamente nos hacen aquí una pregunta, ¿qué hacemos para derogar el ISO, verdad? En este tipo de empresas que tienen operaciones finitas, pero yo más que lo que podemos hacer nosotros es qué perspectiva ven ustedes en torno al ISO. Sí, ahí sí que es un tema bien complejo. Ahí sí que solo para completar el tema de la simulación, yo coincido con los dos colegas que realmente el cambio per se de régimen no puede ser considerado una simulación, y es bastante defendible tanto en lo administrativo como judicial ese tema. Y ahí sí que el ISO es un tema para esta y para todas las industrias, un tema que siempre genera pues muchas dudas, mucha molestia.
Hace poco estuvimos discutiendo porque acabamos de recibir nosotros unas sentencias en donde se confirman ajustes de IETAP todavía, que eran, pues, digamos, los antecesores al ISO, ¿verdad? Esos impuestos que a esta fecha todavía estamos discutiendo en Tribunal Constitucional algunos ajustes de estos, y pues es un tema que todos quisiéramos entender y saber qué planes tiene qué planes tenemos, digamos, como parte de la política fiscal respecto del ISO. El asunto es que hoy por hoy considero yo que no es prioridad ni para la administración tributaria ni para el Congreso realmente el hacer una modificación respecto de este impuesto, ni mucho menos suprimirlo. Por el contrario, este es un impuesto que ha evolucionado desde el IEMA y hoy hasta el ISO, ¿verdad? Y que al final la esencia del impuesto se mantiene y pareciera que no existe intención de eliminarlo, o sea, por muy negativo y que todos no estemos de acuerdo con esto. Entonces es un impuesto que, pues, por el momento yo considero que no vislumbro un cambio, a mi criterio. Yo estoy de acuerdo también con mis dos antecesores, realmente, a como va la SAT con sus metas de recaudación en los últimos 2 años, que no ha llegado a la meta, y pues este año obviamente tampoco lo va a hacer. Es muy poco probable que se esté pensando ahorita por parte de la SAT o por parte del Ejecutivo del Ministerio de Finanzas Públicas dar una iniciativa de ley, ¿verdad?, para modificar el ISO, o que el Congreso de la República esté pensando en derogarlo. O también se torna también bastante difícil porque así ha tratado muchísimas veces el planteo de una inconstitucionalidad de carácter general ante la Corte de Constitucionalidad en contra del ISO, ¿verdad?, la cual ha sido declarada sin lugar varias veces. Entonces, pues sí, yo veo difícil también que el Estado ahorita pueda, pues, derogar el ISO o modificarlo para beneficiar al contribuyente, ¿no? Ok, perfecto. Y digamos, durante el 2020, algunos de los desarrolladores experimentaron algunos desistimientos, ¿verdad? ¿Cómo consideran el óptimo manejo, tanto legal como fiscal, para el tratamiento de estos desistimientos que se dieron durante este trayecto? Jean-Pierre. Bueno, mira, yo pienso que aquí hay muchas más implicaciones legales que de carácter fiscal. En el momento en el que los clientes firman una promesa, se genera un vínculo legal, aunque lo veamos tal vez de mínimo impacto, pero es un vínculo legal, hay una regla ahí que está estableciendo una relación jurídica entre las partes. Básicamente es un tema de orden. Vamos a ver, hoy en día con el tema de secreto bancario que ya opera en su total vigencia, todas las transacciones tienen trazabilidad absoluta. Quiere decir que en una auditoría es perfectamente fiscalizable dónde recibí el dinero, quién me dio los fondos, cuál es el origen y dónde fueron asignados. O sea, no le puedo poner un nombre incorrecto o un registro incorrecto, ya no puedo hacer prácticas inadecuadas como tener anticipos registrados como enganches y luego, como hubo desistimientos, convertirlos simplemente a unas cuentas hablemos de un error muy burdo, las voy a registrar como aportes. Pues eso ya no se debe hacer. Son prácticas completamente fáciles de detectar y que el SAT va a reparar. Y tampoco simplemente reclasificarlos a otros ingresos. Si yo tengo un desistimiento, puede ocurrir, en mi opinión, 2 situaciones. Que el desistimiento conlleve una cesión, que yo haga el desistimiento, pero ya dirigido para poder haber negociado y ceder la promesa y las implicaciones que eso tenga de carácter legal. Y si no, pues habrá unas arras o habrá un monto determinado el cual va a quedar retenido por el desarrollador. ¿Qué procede en ese momento? En mi opinión, pues simplemente facturarlo. Le voy a devolver, usted me dio $70,000 y me voy a quedar con 30 por los efectos administrativos, pues le hago su factura por lo que conlleva y lo que indica el contrato. No debería ser una implicación. De todas formas, las promesas van quedando dentro de los expedientes. Hoy con el tema de la IVE, todo eso tiene también una historia que está supervisada por un oficial de cumplimiento y
tanto la IVE como la SAT pueden revisar esos expedientes y validar que lo que está ahí está apegado a lo que se determinaba en la promesa. Sí, aquí para agregar lo que comentaba Jean-Pierre, la parte de los desistimientos, lo que yo siempre he considerado lo más importante en este caso es que debemos de ir a revisar nuestro contrato de promesa, ¿verdad? O sea, cómo está diseñado el contrato de la promesa, qué implicaba en caso que se desistiera, porque normalmente los contratos de promesa deben de contener una cláusula de qué sucede si el promitente comprador incumple, en este caso, porque el desistimiento se da por parte del promitente comprador. Entonces, en ese caso, lo que se debe de analizar es si nuestro contrato de compraventa contempla esta posibilidad. Si el contrato de compraventa contempla esa posibilidad, entonces debemos de analizar qué contemplar, porque como bien comentaba Jean-Pierre, pueden existir arras, que es lo normal, que se establezca un monto del cual en caso el promitente comprador incumple, en este caso a completar la venta, pues entonces se va a ejecutar ese monto y quiere decir que es como una especie de resarcimiento que queda para la inmobiliaria en caso pues el comprador ya no finaliza con el proceso, ¿verdad? Esto es algo que se debe analizar desde ese punto de vista. Otra de las cosas que yo considero que es bien importante desde el punto de vista legal es cómo van a ellos a documentar, o sea, cómo la inmobiliaria va a documentar el procesamiento del desistimiento por parte del comprador, porque yo considero que siempre que se recibe un desistimiento debe haber una notificación posterior, como una especie de carta en la que se le haga ver que se acepta ese desistimiento y cómo se va a procesar. Si se va a facturar, qué decisión se va a tomar, qué implicaciones tiene, cómo se van a aplicar las arras y qué cláusula del contrato se va a ejecutar, para que entonces de esta forma también la inmobiliaria tenga un respaldo documental de todos los pasos que van a llevar a cabo respecto de el desistimiento que se presentó, si es aceptado y cómo se va a operar. Eso considero yo que sería como algo muy importante que tienen que tener en cuenta al momento de recibir, operar y aceptar un desistimiento. De hecho, yo, pues ya después de la amplia explicación de mis antecesores, lo único que les quería recomendar a todos es pues documentar perfectamente todo lo que decía Andrea en su contrato de promesa de compraventa, ¿verdad? Hay que hacer realmente un checklist y pues ir con un abogado especialista en el tema que revise los contratos de compraventa para que el proceso se haga de buena manera y no podamos tener una posible contingencia luego con SAT. Ok, perfecto. Y digamos, platicando un poquito ahí, ya vimos de que pues desde la parte de desarrollo nos toca siempre lidiar ahora con más cosas. Tenemos un agente de cumplimiento, tenemos que viene el tema de la factura electrónica, tenemos el tema de la SAT, tenemos el tema de la IVE, tenemos el tema de cruce de información entre bancas. Actualmente vemos que hay mucho cruce de información entre bancos y SAT. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Carlos, bueno, lo que estamos experimentando, para contarles casos reales, es citaciones de parte de SAT donde tienen en sus manos el expediente completo de la forma en la que se realizó el negocio. Es decir, tenemos evidencia de que SAT tiene el expediente de crédito. Entonces, lo que está solicitando es al desarrollador, venga y explíquenos por qué razón no está completamente perfeccionada el pago con el valor del inmueble. Porque obviamente, como está financiado, faltan fracciones de enganche o tal vez algún tema se dio en canje y tenemos que ir a explicarles y hacerles una integración completa de enganches, pagos de avance y los pagos de cierre para presentárselos a SAT y que de esa manera no determine que existió una omisión de ingresos. Ahora bien, ¿qué está ocurriendo? Tenemos casos de citaciones de SAT posteriores al 2012 donde las desarrolladoras ya estaban 70-30. No hay problema porque vamos a llevar expedientes donde tenemos el documento donde se soporta la escritura y la factura del inmueble y el documento de la compraventa de acciones. Entonces, no es más que haber tenido una historia ordenada del proyecto, haber llevado todo el control interno de expedientes y que lo que manifiestan los registros financieros coincida
con lo que estamos presentando en SAT. Ahora bien, ese es caso número 1. Caso número 2 es aquellos donde nos están citando bajo un esquema de venga, señor, y explíquenos, pero son desarrollos previos al cambio de normativa. Es decir, el desarrollador no estaba 70-30 con la acción, sino que estaba bajo algún esquema, cualquiera que querramos, diferente, y la SAT está solicitando una explicación porque están confundidos. Consideran que porque las unidades se facturaron en el 2016, por ejemplo, y el desarrollo se hizo en el 2009 o 2010, sin estar bajo la estructura de la nueva normativa, hay una confusión de que están 70-30 y no lo estaban, porque por derecho adquirido no debían haber estado bajo esta norma, porque hicieron el desarrollo previo a la vigencia de la ley. Entonces ahí es un poco más enredado, porque SAT está pues un poco más anuente a que hay algún error. Y posiblemente me quiera cobrar temas de ganancias de capital, los cuales no proceden. Y número 3, para ir terminando con esos ejemplos, aquellas citaciones donde SAT, el empresario, el desarrollador, facturó 70-30 con la normativa nueva, pero SAT me está requiriendo el impuesto de ganancias de capital porque no comprende o tiene alguna confusión. Entonces nos toca ir a SAT y explicarle, miren, no toca pagar por ganancias de capital, sino nos toca pagar por el régimen en el que se encuentra el desarrollo y explicarle que la acción solo paga el 3% de timbre y explicarle que el 70% del ingreso está sujeto a las condiciones según el régimen. Pero todo esto conlleva un trabajo integral de tener orden en el expediente, historia financiera ordenada y también que mi equipo, muy importante, que mi equipo de asesoría fiscal y de asesoría en cumplimiento contable esté bien claro en cómo va a proceder. Si mi equipo ha cambiado, si he tenido rotación de personas o rotación de asesores, que puede ocurrir, pues tengo ahí un problema que tengo que atender porque no tienen toda la historia de cómo sucedieron las cosas. Y recordemos que cualquier citación que tenemos que sea de forma personal, tenemos únicamente 3 días para poderla atender. Entonces las recomendaciones son, tengan siempre presente que la prescripción fiscal nos está acompañando, que tengo que estar atento a la prescripción fiscal, que SAT va a hacer más fiscalización el 2021, tenemos más presiones de presupuesto y van a fiscalizar más técnicamente, que nos van a hacer requerimientos que no proceden, pero que estoy en todo mi derecho de llevar de forma ordenada desde el día 1 cuáles van a ser mis bases para presentarme y no necesariamente porque SAT argumente que procede un cobro, él mismo va a ser efectivo. Y digamos, esos son casos que se están presentando recurrentemente y vamos a seguirlos teniendo, esto no se va a detener. De hecho, solo para complementar un poco lo que decía Jean-Pierre, ayuda también para el orden del expediente, pues el oficial de cumplimiento que nosotros como desarrolladores tenemos nombrados ante la superintendencia de bancos lleve su reporte 100% al día, que lo tenga todo absolutamente ordenado, que lo tenga todo bien y como dice Jean-Pierre, pues la SAT muchas veces malinterpreta, ¿verdad? Todas las cuestiones financieras que nosotros hacemos en nuestra contabilidad, por lo tanto nos da un requerimiento de información, ¿verdad? Y eso da pie al inicio del procedimiento administrativo, pues si nuestro asesor tributario y nuestro asesor legal, pues luego de una evaluación objetiva de todos los documentos, consideran que efectivamente el ajuste de SAT no está bien fundamentado y que nosotros tenemos la razón, pues se abriría el campo al procedimiento administrativo y eventualmente el proceso contencioso administrativo hasta llegar a la casación, en donde el contribuyente perfectamente puede demostrar ante el órgano administrativo o ante el órgano jurisdiccional que tiene toda la razón, ¿verdad? Y que lo que hizo está en ley y está en su derecho de haberlo hecho y por lo tanto el ajuste sería improcedente. Sí, aquí tal vez para ponerles un ejemplo muy práctico, y es un ejemplo que yo siempre le pongo a mis clientes respecto de qué nos corresponde hacer cuando recibimos estos requerimientos, como estaban comentando los colegas.
Estos requerimientos muchas veces la SAT los hace porque tenemos que recordarnos que la persona que nos atiende en SAT, aunque ve requerimientos relacionados con entidades parecidas a las que podría ser cada uno de ustedes, ellos realmente no entienden el negocio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando ellos ven la información que ellos pudieron haber obtenido en cuanto a operaciones financieras, ellos esa información la quieren cuadrar con las declaraciones de impuestos. Muchas veces ellos no las entienden, ¿pero por qué? Porque no conocen nuestra industria, no conocen nuestro mercado. Entonces, el ejemplo que yo les pongo siempre a mis clientes, que esto es como cuando nosotros vemos una radiografía, los que no somos médicos, ¿verdad? Vemos una radiografía, ahí está todo, pero nosotros necesitamos que alguien nos lo explique, que llegue el médico que conoce de estos términos, llegue y nos explique qué significa lo que estamos viendo en la radiografía. Pues cuando tenemos estos requerimientos, eso es lo que tenemos que hacer con nuestros registros bien ordenados, como han comentado los colegas. Nosotros tenemos que llegar con SAT y explicarles no solamente la información financiera, contable y toda la información respecto de impuestos que está viendo el analista o la persona que nos está atendiendo por parte de SAT, sino que les tenemos que llegar a explicar cómo toda esa información cobra vida en las transacciones que se hacen en nuestra propia industria, porque ese es uno de los principales problemas que yo les comento y les cuento que yo veo con todos mis clientes. Cuando el momento en que la persona de SAT no entiende nuestro negocio, muchas veces entonces es por eso que ellos cuestionan las cosas, no porque las cosas estén mal, sino porque realmente ellos no comprenden cómo opera nuestro negocio, cómo funcionan las transacciones. Y en la falta de conocimiento lo que a ellos les genera es que les generan dudas. Y muchas veces por eso es que toman la decisión de ellos de venir a decir, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y empiezan a hacer muchas preguntas que muchas veces es muy fácil explicarlas teniendo toda la documentación organizada y haciéndoles ellos una explicación muy general de cómo funciona ese mercado, cómo funciona ese negocio en específico. Porque también uno de los problemas que tiene SAT es de que no tienen ellos personas que sean especialistas en determinadas industrias, sino que ellos, así como hoy un analista está recibiendo un expediente de una empresa que se dedica a vender zapatos, después recibe un expediente de un colegio, después de una inmobiliaria y así, ¿verdad? Entonces, es muy importante que además, como comentaban los colegas, que tengan todos sus registros lo más organizados posibles, que también cuando se tenga la oportunidad de explicar a la persona que está conociendo su requerimiento o su expediente, ustedes le puedan explicar y darle vida a esas transacciones con una explicación muy clara de su negocio y de su proyecto en particular. Quisiera agregar nada más. Ok, o sea que estamos hablando que es la prescripción fiscal, siempre estamos dentro del marco de los 5 años. ¿O no, Jean-Pierre? La prescripción fiscal, recuérdate que tiene una condición especial. Yo creo que por aquí tengo la base legal. Si quieren se las voy a leer así rapidito, pero la norma dice de esta forma. Al terminar la construcción de la obra, el contribuyente debe hacer el ajuste para el verdadero resultado del proyecto. Y conservará, ¿sí? Voy a poner esto. Conservará la documentación de soporte a partir de este periodo, ¿sí? Dice la ley, conservará la documentación de soporte a partir del periodo en que finaliza el proyecto por el plazo de prescripción. ¿Qué quiere decir? Bueno, esto puede interpretarse que si mi proyecto duró 3 años y cerró en el 4º, a partir de este periodo debería yo guardar mi información por 4 años más. Eso me extiende el periodo de prescripción hasta 7 u 8 años. Hay que tener mucha atención, además de cuál va a ser el actuar de SAT. Pero básicamente cuando hablamos de proyectos inmobiliarios son temas multianuales. Entonces las implicaciones de costos, registros, revaluación de tierra, implicaciones sobre registro de préstamos, diferenciales cambiarios, etcétera, 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 tienen connotación desde el año 1. Y si yo estoy en el año 6, y conocemos perfectamente que hay muchos proyectos que pueden extenderse hasta 6 años o 7 años, especialmente en el caso de vivienda, vamos a tener implicaciones por todo ese periodo. Y si yo tengo una citación formal de parte de SAT de 40 puntos y por alguna razón me falta 1 o 2,
automáticamente lo que va a hacer el órgano fiscalizador me va a decir, bueno, usted incumplió y me voy a ir por resistencia. Y con resistencia puede irse por una multa administrativa importante o se puede ir por un caso penal. Entonces, todo está conectado. Por eso es tan importante el que estén alineados el equipo de gestión de proyecto en términos de construcción y ejecución, el equipo administrativo en términos de manejo de flujos y pagos, el equipo de responsabilidad fiscal, financiera y el equipo legal. Hoy todos los integrantes de ese equipo y la IBE tienen que estar alineados porque todas las acciones están conectadas. En términos de prescripción fiscal, la situación es que tengo responsabilidad de dar explicaciones y, ojo, también de llevar información magnética. Si me piden, mire, me trae sus libros de 2 años con todos los registros segmentados de esta forma, en formato de Excel editable, y lo dice así el requerimiento, o me pongo a prepararlo o hago un proceso de nulidad y voto el requerimiento con un procedimiento legal. Pero todo eso va direccionado a través de cuáles son las acciones desde el día 1. Si a mí me llega el requerimiento fiscal y la secretaria, la recepcionista o la persona o el administrador lo engaveta, no tengo nada que hacer. Si se vence, yo perdí. No me presenté y entonces van a actuar. Es importante tener las instrucciones para que la persona responsable de la información pueda actuar de forma inmediata al tener cualquier requerimiento formal. De hecho, Jean-Pierre, solo quería complementar, y ahora que mencionaste la resistencia a la acción fiscalizadora de la administración tributaria, solo quería comentarles que la SAT la trabaja de 2 maneras, ¿verdad? Una es en el ámbito administrativo, como bien decía Jean-Pierre, que es sancionada con el 1% de la renta bruta del periodo fiscal auditado, y la otra pues es por el proceso penal, pero previo al proceso penal el órgano fiscalizador, en este caso la Intendencia de Fiscalización, remite el expediente a la Intendencia de Asuntos Jurídicos, quien elabora un proceso que se llama providencia de urgencia. Este proceso lo presenta pues la Intendencia de Asuntos Jurídicos a través de un mandatario ante un juzgado del económico coactivo, quien le da trámite y dentro del procedimiento se establece, ¿verdad? Y se le da al contribuyente el plazo de 10 días, ¿verdad? Para presentar la documentación. Hasta ese momento, todavía el contribuyente, si bien es cierto, ya fue sancionado con el 1% de multa ¿verdad? De la renta bruta del periodo fiscal auditado por haber cometido una sanción administrativa, pero el contribuyente tiene la oportunidad de presentar ahí la documentación ante el juzgado de lo económico coactivo y evitarse el hecho de que el juzgado le certifique lo conducente por el delito de resistencia a la acción fiscalizadora de la administración tributaria. Entonces, si bien es cierto, tenemos una sanción administrativa por la multa, nosotros como contribuyentes, y en el caso, como decía Jean-Pierre, que la secretaria engavete pues el requerimiento de información por el plazo de 3 días y todo esto siga todo ese curso legal, todavía el contribuyente tiene una oportunidad más, ¿verdad?, de presentar la documentación. No es ante el juzgado económico coactivo, sino que se pide al juzgado económico coactivo que ordene a la Superintendencia de Administración Tributaria a que le den audiencia al contribuyente para que el contribuyente pueda presentarse ante los auditores y supervisor tributario a presentar la documentación, ¿verdad? Una vez el contribuyente haya cumplido con todos los ítems del requerimiento de información, los auditores suscriben un acta y remiten un informe al departamento, a la Intendencia de Asuntos Jurídicos de SAT, unidad de reincidencias y cierres, es quien ahora ve las providencias de urgencia, y el juez, luego de que uno como contribuyente le solicite al juez que pida a la SAT, ¿verdad? Uno le informa al juez que tal fecha presentó ante el auditor tal la documentación, adjunta copia del acta. El juez con ese informe, con ese memorial que uno como contribuyente presenta, requiere, ¿verdad?, a la Superintendencia de Administración Tributaria que le remite un informe en donde se haga constar si efectivamente el contribuyente cumplió o no cumplió con el requerimiento de información que le fue debidamente notificado. Si el contribuyente cumplió, se da por terminado el proceso de providencia de urgencia y ahí iniciaría la Superintendencia de Administración Tributaria el procedimiento administrativo tributario, pues analizando toda la documentación que se dio y concediendo o no concediendo la audiencia, dependiendo que vean los auditores, ¿verdad? Pero sí es importante indicarles que, pues, si se tiene otra oportunidad, una oportunidad judicial para presentar la documentación y ahí evitar que certifiquen lo conducente. Ahora,
Sí, el informe de auditores tributarios, ¿verdad?, indica que el contribuyente no presentó satisfactoriamente toda la documentación y que con la documentación que se presentó los auditores no pueden realizar la auditoría debidamente, pues ahí sí el juzgado de lo económico coactivo certifica lo conducente al Ministerio Público por delito de resistencia a la acción fiscalizadora y ahí empieza el proceso penal, que es realmente lo que todo el mundo quiere evitar, ¿verdad? Que esta cuestión escale a un proceso penal que ya se tiene que dilucidar ante un juzgado pluripersonal de especialista en materia tributaria. Sí, aquí tal vez en este punto a mí me gustaría agregar que yo normalmente recomiendo a mis clientes que son de este tipo de sector, que justamente como lo comentaban, la ejecución de los proyectos no está limitada a X número de años. O sea, independientemente del periodo de prescripción que establece la ley, tenemos el problema que en este tipo de proyectos las transacciones que quedan plasmadas en un periodo fiscal muchas veces están enlazadas de uno u otro modo con transacciones que se dan dentro de otros periodos fiscales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces la trazabilidad de una transacción no la tenemos solamente en un periodo fiscal, sino que para poder completarla o integrarla, que es lo que todos sabemos ahorita, las famosas integraciones en Excel que pide la SAT, muchas veces necesitamos de 1 o 2 periodos fiscales para poder tener la información que ellos realmente necesitan. Entonces, la recomendación sería que todos los proyectos los puedan preservar completos. O sea, y esto quiere decir que si un proyecto, por ejemplo, se extendiera a 8, 9 años, lo recomendable sería que esos años adicionales que consideramos ya prescritos, de todas maneras, pudieran preservarlos con la intención de que si en algún momento se pudieran necesitar, tengamos esa información a mano para poder realizar alguna integración que en su momento fuera necesaria, únicamente. Ok, y digamos cuando hablamos de facturación, cabal, aquí nos llega una pregunta. ¿Cuál es el criterio en relación a la entrega de recibos para una notificadora en vez de factura, por ser considerados como anticipos? Y también, para que me avancen a la siguiente, ¿le conviene al desarrollador migrar a factura electrónica? Aquí tal vez me permito yo empezar que es muy común que se vea de que se utilizan inicialmente recibos en lugar de facturas. Yo no lo recomiendo, considero que lo mejor es que desde el principio empiecen en orden y que si en algún momento se entregan recibos, pues que sean documentos temporales y que posteriormente sean sustituidos por las facturas. ¿Por qué? Porque eventualmente pues ellos van a tener que tener el respaldo de los montos que recibieron como ingresos para efecto de facturar el monto global. Entonces, el problema de esto es de que si, por ejemplo, y pasa, yo lo he visto que a veces dentro de un año emiten recibos por una serie de anticipos y cuando termina el año resulta de que pues ahí sucede una especie de desfase y no se ha facturado todavía cuando se llega al cierre de año y esto va generando problemas tanto contables como reflejados en el tema de todo el cumplimiento tributario por parte de la inmobiliaria, ¿verdad? Eso sería lo primero. Y en cuanto a la pregunta que hacías del tema de migración a factura electrónica, lo principal y tal vez lo más importante de hacerles ver a todos es que toda vez la inmobiliaria no haya sido notificada con una resolución de SAT de que tienen la obligación de migrar al sistema de factura electrónica, el cambio sigue siendo opcional, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay varios aspectos que se deben de evaluar para nosotros determinar si a mí como proyecto, a mí como inmobiliaria me conviene migrar a la factura electrónica, ¿verdad? En principio, ¿cuántas facturas emito yo al mes o al año? Este es un promedio que va a determinar si yo voy a poder utilizar el certificador que nos brinda el sistema de SAT. ¿Por qué digo el número de facturas? Porque el certificador que SAT tiene es un certificador que los que en algún momento ya han emitido una factura pues toma algunos segundos para que cargue el sistema e incluso hay algunos momentos en los que si el sistema se cae, tengo que volver a empezar el procedimiento para emitir el documento tributario electrónico. Entonces, si yo solo emito una factura al mes, no me va a molestar que el sistema tenga sus delays, ¿verdad? Pero si yo emito muchas facturas, probablemente yo necesite un certificador privado y entonces esto me vaya a hacer también tomar en cuenta ciertos aspectos de costos, porque entonces el trasladarme al sistema de factura electrónica ya va a implicar para mí costos adicionales, ¿verdad? En el caso de las inmobiliarias tienen la ventaja, pues que ya tienen la infraestructura. Normalmente tienen una oficina en donde pueden emitir las facturas e imprimirlas, cosa que no les generaría ningún problema, porque entonces
La única diferencia es que ya no la voy a imprimir en un formato, sino que la voy a imprimir directamente del sistema de SAT. Ese sería como el segundo aspecto. Y pues el tercero, que considero que es una ventaja, que lo que sí brinda el documento tributario electrónico hoy por hoy, ¿verdad? Es de que pues directamente yo la emito desde el sistema y yo sé que esa factura pues ya está dentro de mis registros tanto digitales como impresos si así lo deseo, ¿verdad? Yo sí recomiendo guardar el archivo PDF digitalizado e impreso, porque todos sabemos pues que si vamos a usar principalmente el certificador del sistema de SAT, pues nosotros tenemos que crear nuestro propio respaldo en caso ese sistema en algún momento fallara. Yo no sé si todos vieron que el día de ayer tuvimos problemas de servidor con SAT, agencia virtual no estaba funcionando, y el día de hoy por la mañana también tuvieron una falla en el sistema de FEL. Entonces, estos también son aspectos pues que hay que tomar en cuenta para efecto de que sabemos que ese sistema va a poder fallar y lo vamos a tener que tomar en cuenta si vamos a usar el certificador de SAT. Por otro lado, otro tema que también yo he recibido como feedback por parte de mis clientes de tener la factura electrónica es el acostumbrarse al número que traen las facturas o los documentos tributarios electrónicos, porque como ya no traen un número correlativo, como el que estamos acostumbrados a ver en nuestro talonario de facturas, por ejemplo, ¿verdad? Que ese es uno de los cambios que les ha sonado bastante disonantes, que me dicen, es que ahora, ¿cómo las ordeno si no traen un número, por ejemplo, ¿verdad? Entonces son como temas más administrativos que van a tener que ustedes evaluar, pero que, como les digo, la ventaja es que toda vez no hayan sido notificados de trasladarse al sistema, sigue siendo una opción y que ustedes pueden tomar en cuenta estos y otros elementos para tomar la decisión si se trasladan ya o esperan para trasladarse posteriormente. De hecho, Andrea, solo quería complementar un poquitito lo que tú dices en cuanto a un aspecto más de fondo, y es también el corto periodo de tiempo que se tiene para anular una factura electrónica, ¿verdad? En otros con facturas físicas, pues contamos con más tiempo para anularlas en caso se tengan que anular, pero si nosotros tenemos factura electrónica y estamos en el régimen FEL, tenemos un periodo muy corto de tiempo para anularlo, y eso sí es importantísimo tomarlo en cuenta, ¿verdad? Cuando nosotros como desarrolladores estemos evaluando la posibilidad de pasarnos voluntariamente al régimen de factura electrónica. Correcto. Sí, no cabe duda que el tema de factura electrónica va a tener una acelerada adaptación en el sistema, eso no hay la menor duda. Yo soy de la recomendación de evitarlo en un desarrollador. El consejo hacia nuestros desarrolladores es no se apegue al sistema de FEL por los problemas que trae sobre anulación y modificación de facturas. Algunos desarrolladores que puedan tener un estado de avance en un proyecto de uso mixto, ¿ok? En un proyecto de uso mixto van a tener un parqueo administrativo y si no lo desvinculan de la operación van a tener que instalar pay stations, y esas pay stations van a tener que estar vinculadas con sistema de factura electrónica. Entonces eso va a traer a que todo el sistema se adapte. Pero es importante tener en mente que todo nuevo desarrollador a partir de julio 2021, creo que es la fecha, ya todas las empresas nuevas van a estar obligatoriamente en factura electrónica en línea. Pero, insisto, los que están con proyectos activos y que van a terminar la fase final en los siguientes 24 meses, media vez no sean notificados, no le veo ningún beneficio a apegarse a dicho sistema de factura electrónica en línea. Ok, y aquí nos entra otra pregunta más, dos preguntas que realmente voy a ver cómo las logro integrar. Entiendo que por la forma en la que lo formulan, estamos hablando que cuando hay empresas que brindan servicios, que son empresas relacionadas, ya sea del grupo desarrollador, y que por asignación de costo, pues factura al final de cuentas a la que está llevando el desarrollo. Dicen aquí cómo recomiendan manejar correctamente esa obligación, ¿verdad? Sí, Carlos, la pregunta va orientada hacia la mejor eficiencia en el uso de costos y gastos. O sea, estamos formando un grupo de empresas afiliadas porque de esa manera vamos a optimizar el uso del costo y gasto en la relación de cómo me presento
por deducibilidad ante SAT por cada periodo. Ojo que esa es una trampa porque hay dos cosas acá. La primera es que no tengo limitaciones de manejo de empresas afiliadas en Guatemala cuando son locales. No tengo ningún problema en manejo de precios, no tengo problema en los contratos que vaya a hacer una vez yo sea ordenado. Si tengo un centro de servicios compartidos para temas de gestión administrativa hacia 4 proyectos, no hay problema. Son empresas afiliadas y se van a utilizar, pero debo generar los contratos, bancarizar apropiadamente las transacciones, pues darle un tratamiento ordenado en cuanto a los conceptos que me están facturando. Si tengo una empresa de servicios compartidos para la comercialización de los edificios, voy a tener una relación de comisión, voy a tener una relación de la gestión comercial, va a hacerse cargo del tema de mercadeo digital, etcétera, etcétera. Entonces, yo no le veo problema, ni veo razones de que SAT ajuste. Ojo, el problema tiene 2 situaciones. La primera es la implicación del IVA. Si yo tengo empresas de servicios compartidos, voy a empezar a pagarles fuertes cantidades de IVA que debo contemplar por las cargas salariales distribuidas y ese IVA lo voy a empezar a desembolsar. Es un tema de flujo de efectivo porque voy a usar recursos anticipados. Debo analizar en mi modelo fiscal, eso pues ya lo tienen que trabajar con sus asesores fiscales, es cuál es el comportamiento de anticipar IVA y que no me vaya a quedar por el efecto 70-30 IVA encapsulado. De nada me sirve que yo en mi mecánica financiera tenga un ahorro estipulado de 2 millones de quetzales de impuestos sobre la renta si cuando termina el proyecto tengo un IVA encapsulado de 4 millones de quetzales. O sea, al final perdí 2 y perdí 6 y perdí 4. Entonces ese es un modelo aritmético que hay que analizar con el paso del tiempo cuando se habla de manejo de afiliadas. Pero en sí, que yo considere que SAT va a hacer un reparo, pues no me ha ocurrido, porque pues nosotros sí procuramos que toda la estructura que tenemos con nuestros clientes sean empresas que cumplan un objetivo y tengan de fondo la sustancia completa para lo que están ejecutando. No son empresas de papel que se generan para hacer una factura única o facturas sobredimensionadas 2 veces al año. No. Eso va a parecer que estoy yo prestando facturas y me van a meter en un proceso penal. Olvidémonos de un ajuste administrativo. Eso no se hace. Pero debo tener a la vista cuál es el comportamiento del IVA, porque un proyecto que factura 70-30 no va a cobrar el IVA por el 30% y ese flujo no me va a retornar. Esas son las implicaciones que hay que ver, más allá de determinar una eficiencia en la cantidad de costo que le voy a aplicar. Hay mucha metodología que se puede utilizar con cifras y con el seguimiento apropiado para determinar las métricas correctas de cuáles son los radios de facturación de las empresas afiliadas. Pero limitación fiscal o limitación sobre qué hacen, por qué lo hacen y qué montos van a ejecutar, no existe en la norma. Sí, aquí yo quisiera agregar justamente lo que mencionaba Jean-Pierre, ¿verdad? De que si existe un grupo de empresas afiliadas que fue cada una creada con un objetivo específico, lo que sí deben de recordar ustedes es de que dentro de ese grupo, cada una de estas empresas, cada una de estas sociedades, tiene que cumplir efectivamente un objetivo y todas sus transacciones tienen que estar dotadas de realidad. ¿Por qué digo yo esto? Porque a veces esta pregunta surge porque lo que sucede es que tal vez alguna de las empresas del grupo pues hace solo una actividad, por ejemplo, y entonces pudiera llegar a existir alguna especie de suspicacia en cuanto a preguntar, bueno, ¿esta es una empresa real o es una empresa que únicamente la constituimos en papel con algún fin en específico para efectos de emitir 1, 2, 3 facturas? Entonces, solamente, digamos, lo que se debe de tener cuidado es de que está bien, podemos tener todo un grupo de empresas, no existen límites legales para esto, en que tengamos nosotros empresas afiliadas o que formen parte de un mismo grupo, pero lo que sí debemos saber es de que todas sus transacciones tienen que estar dotadas de realidad, tienen que tener un respaldo no solamente de transacciones financieras, sino también de la actividad que desempeñan. Esto es algo muy importante. Y adicionalmente, justamente eso, o sea, tenemos que ver de que así como cumplen con su objetivo, que también el haber diseñado una estructura o un grupo corporativo de esa manera no nos vaya a parar perjudicando posteriormente, porque vamos a
llegar a acumular un IVA que de todas maneras no podemos recuperar. Entonces, esos son los dos puntos que yo considero más importantes también de este tema. Ok, y de ahí, digamos, cuando hablamos pues, otras, de la actualización de los cruces bancarios, o sea, ahorita hay mucho de poder llegar hasta los socios. La actualización que viene actualmente del RTU, también hay que hacer, poner la información de accionistas en SAT, o me corrigen. Sí, efectivamente. Hace poco estuvimos discutiendo con unos colegas este tema, ¿verdad? De las nuevas actualizaciones de RTU, ¿verdad? Que van desde las primeras, que a mí fueron las que me llamaron mucho la atención. Si todos ya tuvieron la oportunidad de actualizar su RTU personal o de persona individual, que hoy por hoy en la actualización en principio piden nombres de papás, nombres de cónyuges. En tema de sociedades están pidiendo datos de accionistas y están pidiendo una serie de información que, si todos nos recordamos anteriormente, nunca brindábamos. Ahora viene el tema. ¿De dónde está el fundamento legal o de dónde SAT determinó si se puede o no solicitar esta información? Hace poco nosotros hicimos una consulta a SAT haciendo respectivamente de estos temas, ¿verdad? Esta información que ellos están solicitando y cuál era el fundamento legal. Y en cuanto al tema de sociedades, el fundamento legal que ellos agarraron es el fundamento del tema de donde en teoría se eliminaron las sociedades anónimas, ¿verdad? Entonces lo que ellos dicen es que hoy por hoy ellos deben de poder llegar a los accionistas para, en caso si sea necesario que la sociedad no es localizable para ellos, pueda ser localizable a través de los accionistas. En este punto todavía pues hay ahorita bastante discusión porque si bien es cierto está el tema de que se debe conocer la identidad de los accionistas, no es así para efectos tributarios, ¿verdad? Está todavía ahí un tema de que ellos están sobrepasando las funciones que ellos como tal tienen, haciendo una mezcla extraña entre fundamentos legales, ¿verdad? Y a mi criterio yo pienso que esto eventualmente puede llegar a considerarse desde que ellos están sobrepasando sus facultades. Sí, de hecho, Andrea, efectivamente yo opino lo mismo. Yo opino que la SAT no tiene un fundamento legal para exigir esa cuestión y el nombre de los accionistas. Yo creo que es perfectamente peleable si algún desarrollador inmobiliario no lo quiere presentar, ¿verdad? Recordémonos que los empleados y funcionarios públicos están sujetos al principio de libertad de acción, que es un principio constitucional. Y para los particulares, el principio de libertad de acción dice que pues todos nosotros podemos hacer lo que la ley no nos prohíbe. El principio de libertad de acción para los empleados y funcionarios públicos opera a la inversa. Ellos únicamente pueden hacer lo que la ley les permite. De esa cuenta es que es bastante cuestionable el hecho de que estén pidiendo información que no está expresamente establecida en ley, ¿verdad? Yo creo que esto más va por unas recomendaciones que ha hecho el GAFI, ¿verdad? De hecho, tengo conocimiento que se está madurando ahorita una ley de beneficiario final, en donde, pues como se ha venido haciendo en todos los países de la región, en donde lo que se pretende es efectivamente tener información precisa y detallada de todos los accionistas, ¿verdad? De la sociedad, no solo de accionistas, sino de todas las personas que ejercen un control directo o indirecto de la sociedad, ¿verdad? Pues son exigencias de organismos internacionales para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, pero aquí en Guatemala únicamente, pues ni siquiera es proyecto de ley, se está madurando la idea, se está viendo cómo se va a hacer para poder crear la ley, y esa cuenta es que mi punto de vista, ¿verdad? Como litigante, es que sí es bastante cuestionable el fundamento legal de la SAT para exigir el nombre de los accionistas en la actualización del RTU. Ok. Y digamos, nuestro gremio es muy común, para ir terminando, como un par de preguntas más, muy común el tema de permutas, el tema de canjes, el tema principalmente ese. ¿Qué opciones o alternativas ven a estos negocios y cuál es la forma correcta de manejarlos, principalmente considerando que tenemos a la IBE? Digamos que tenemos usualmente también que esas permutas o esos intercambios o canjes a veces tienen inmuebles con valores por debajo de su valor de transacción.
Bueno, Andrea, dele. Sí, tal vez, y yo me voy a circunscribir únicamente a la parte legal y Jean-Pierre ya amplía la parte meramente contable y fiscal, ¿verdad? Yo considero que en este tipo de transacciones es bien importante que se documente adecuadamente. Recordemos que cuando estamos viendo de temas de bienes inmuebles, es común que por ser más prácticos se eligen otro tipo de documentos que no es la escritura pública y que no se inscriben en el Registro General de la Propiedad, y muchas veces esto lo que genera son juicios posteriores entre las partes, una serie de complicaciones que obviamente no son las deseadas. Entonces yo sí considero que es bien importante que se documente a través de una escritura pública que respalde la transacción que efectivamente se está realizando. Si es una permuta, por ejemplo, que se haga de esa manera. Muchas veces es el momento idóneo para corregir el tema de cómo fueron valorados los bienes inmuebles, si tienen algún tema ahí de problema de evaluación, ¿verdad? Claro que habría que analizar caso por caso si esto es conveniente o no para la inmobiliaria, pero sí considero que el documento a través del cual se realiza el respaldo de ese negocio es importante, porque incluso esto les va a servir para efectos fiscales. Sí, correctamente documentar todo como evidencia. Obviamente, si no va a haber una bancarización, debo dejar evidencia en escritura pública de cómo se realiza el negocio para no tener problemas de deducibilidad y aplicación de créditos fiscales, pero es una práctica que es válida. En términos de precio, Carlos, lo que tú decías es, ¿puedo facturar a costo? Sí puedo facturar a costo. O sea, si tengo un negocio que me interesa porque tiene propósitos de salida ya, porque tengo 3 apartamentos y los voy a registrar apegados al valor del régimen, yo no le veo inconveniente. ¿Va a generar alguna implicación de parte de SAT? Bueno, ellos pueden cuestionar el por qué, pero hay un fondo de salida del desarrollador porque ya quería terminar el proyecto. Lo que ha pasado en algunos casos es, ¿qué pasa si tengo, hagamos un ejemplo de 7 casas en un desarrollo y las pongo en renta con opción a compra? Y ese es un tema extraño porque las voy a tener con renta durante un periodo de 2 años y dentro del espíritu del negocio es abonar esa renta al valor de la casa. ¿Cómo lo voy a encadenar sin que eso quede con implicaciones de que estoy haciendo una omisión de ingresos al final de la escrituración? Ese es un tema que hay que no es concluyente. No, lo que quiero es decir, existe la problemática. Si yo tengo los activos en inventario y ahora los voy a poner en renta como propiedad, pero dentro de un activo que está en disponibilidad para ser rentado, tiene un tratamiento. Esas son problemáticas. Vamos a ver si la iniciativa del tema de leasing regula algo, pero esa iniciativa va direccionada tal vez con otro espíritu para operaciones de futuro. Toda esa problemática son situaciones creativas que genera el desarrollador muchas veces en la última etapa del proyecto, ya sobre la presión de querer salir ya de los créditos, liberar los activos y poder tener contratos que no son dentro del esquema de venta como se realizaron en el 95% del desarrollo. Pero pues obviamente estarán sujetos a una fiscalización y la SAT emitirá su propio criterio sobre dónde correspondía pagar, en qué momento el impuesto. Correcto. Y ahí tocabas un poquito sobre el tema del régimen. ¿Qué recomiendan ustedes? O sea, o cuáles son los errores más comunes que vemos a veces en el régimen de propiedad horizontal, principalmente, donde usualmente van intrínsecamente los valores, y los valores de la propiedad horizontal va o a costo o a precio de venta. ¿Cómo hacerle para que precisamente no tenga una ganancia sobre venta de activos, sobre venta de inmuebles? A ver, explíquenos un poquito.
Andrea, dele. La veo con ganas de explicar. Bueno, yo lo que considero en general en estos proyectos es de que es muy importante desde el inicio del proyecto, en la planificación, la debida documentación de todo. O sea, partimos desde la planificación del proyecto, la valoración de cada una de las unidades e ir documentando la modificación que se pueda dar en el valor de cada una de las unidades. Yo lo que he visto muy común que esto les va generando un problema después es de que como el mercado es muy dinámico, entonces, ¿qué es lo que sucede? El mercado va evolucionando, se van dando cambios en los precios de las unidades, en la modalidad de venta o incluso en la modalidad de los contratos mismos. Y esto es lo que sucede es de que se van dando en el mercado, pero cuando regresamos a la documentación, tal vez ya no me cuadra con eso que yo estaba haciendo, ¿verdad? Ya no puedo yo hacer un match entre lo que yo originalmente había planificado, lo que se fue desarrollando al momento de la venta, y entonces esto les va generando problemas, porque como bien usted decía, ¿verdad? La forma en que se valora desde un inicio cada una de las unidades y la modalidad en la que se va a vender, si esta se modifica posteriormente o incluso se somete a otra modalidad de venta o de permuta o de cualquier otra modalidad de negocio, y esto no se documenta debidamente, les puede generar tanto problemas financieros, porque muchas veces incluso hasta genera problemas de flujo el haber modificado algo sin darse cuenta que eso tenía un impacto global en el proyecto, como también posteriormente les va a generar problemas, desde problemas de facturación hasta problemas de cómo declarar si yo modifiqué el valor de venta y no me di cuenta que el valor en inventario era diferente, por ejemplo, porque eso lo he visto yo, que cuando van y revisan el valor que tenían en inventario era totalmente distinto al que se estaba manejando, y pues como tener ese control y ese orden de que toda la información pues debe de ser acorde y debe ser conteste para lo que efectivamente ustedes eventualmente van a declarar ante cualquier institución, ¿verdad? Sí, el valor del régimen que se crea cuando se forma el régimen desde el desarrollador es un régimen transicional, es un valor asignado que va muy relacionado con el precio de licencia. En primer lugar, no debería ser menor al precio de licencia que está autorizado, ni debería ser mayor, es decir, no va a ser menor al precio de licencia asignado y no va a ser mayor al 70% del valor de venta. Lógico, va a ser un rango entre el valor de licencia y el régimen y el marco superior, que sería un 70%. Dentro de eso se puede asignar un valor global que vamos a conocer, pero no perder de vista que tengo parqueos, que tengo terrazas, que tengo elementos comunes, que tengo áreas con acabados, áreas en obra gris. Entonces, bodegas, obviamente cada elemento va a tener un valor de régimen por metro cuadrado diferente. Entonces, yo voy a hacer una asignación transicional de régimen y cuando escriture, automáticamente va a quedar apegada a un 70% del valor del precio de venta. Eso es un efecto natural, pero sería un error muy elemental asignarle al valor de régimen inicial de una vez un 70%. En primer lugar, después me voy a topar con que mi obra en proceso costo supera mi valor de régimen, supera por mucho el valor del 70% que tengo asignado en el régimen. Entonces, ahí se daría una discrepancia. Lo que hay que tener en mente es, a través de los planos, y ahí ya entra todas las personas del Project Management, que cómo van a ir asignando dichos valores, y por eso platicaba yo de la comunicación entre la parte financiera, la parte legal y la parte de ejecución. Obviamente, si de repente no se conocían y ya el proyecto va en un 80% de avance porque no habían platicado sobre este tema, se pueden dar errores en la asignación. Y luego esas discrepancias sobre por qué tengo un valor en régimen muy superior al valor de costo fiscal que tengo todavía por reconocer en resultados cuando vaya cerrando el proyecto. Ok, perfecto. Y digamos, cuando hablamos de compra de tierra, o sea, algunos nos quedamos ahorita precisamente en la adquisición de la tierra. Y pues es muy usual que los terrenos, o sea, los desarrolladores hoy por hoy
pues somos aquellos que están impulsando precisamente el hecho de que las transaccionabilidades se den al valor real de transacción. Pero ¿cuáles son a veces esos registros de revaluación que se deben de considerar para hacerlo de una forma adecuada? En materia de SAT, ya lo hemos hablado en otras conversaciones, Carlos, contigo personalmente. SAT está haciendo reparos, cobrando el 10% de ganancia de capital cuando se hace el traslado de un bien revaluado, bajo el fundamento de que la revaluación, independientemente que no estuvo sujeta a una tasa porque está derogada, no correspondió un esfuerzo económico del contribuyente. Es decir, SAT formula, bueno, como usted revaluó la tierra como tenedor, como propietario, pero no conlleva un esfuerzo económico, así lo plasman en los ajustes, cuando usted lo traslade vía venta, vía aportación, vía donación, como lo quiera ver, está afecto al 10% de ganancias de capital y debe pagar el impuesto sobre la renta. Entonces, desde la óptica de SAT, hay que ser muy claros que si tengo un proceso de tierra donde lo que hice fue hacer la revaluación y hacer el traslado, pues la persona o la empresa que tuvo ese incremento de valor patrimonial y luego vendió o luego aportó, va a ser sujeta de un reparo fiscal de parte de SAT con altas probabilidades. Pero estamos viendo también, hay que reconocer que SAT no tiene la capacidad física ni tecnológica de hacer un mapeo de todas las transacciones que se están llevando a cabo por el momento, y lo que tenemos es una baja exposición de reparos, en mi experiencia. Pero tenemos que estar todos muy conscientes de que si procedo a hacer una revaluación y estas transacciones luego de un aporte hacia el desarrollador, me va a quedar un espacio donde puedo ser sujeto a un reparo fiscal y ver en ese momento cómo a través de una correcta defensa en los procesos administrativos y judiciales la voy a llevar a cabo. Pues miren, para ir cerrando un poquito ya el tema, me gustaría que tal vez algunos de ustedes, o cada uno en su expertise de área, nos puedan iluminar ahí sí que con 2 pequeños minutos de la mejor asesoría fiscal y legal, de cuáles consideran que deberían de ser realmente ya las consideraciones que debemos de tomar para el cierre del 2020, considerando, digamos, todo el tema IVE, SAT, ISO, ventas, promesas, al final de cuentas, ¿qué es lo que le recomiendan al desarrollador para poder tomar en cuenta para cerrar este 2020 y arrancar un 2021 de una forma ordenada? Andrea, no nos prende su micrófono, perdón. Perdón. Gracias. Para empezar, les comentaba que es un momento oportuno para que se haga, cada inmobiliaria se siente y haga pues ahí sí que una radiografía global de su proyecto, para tener en cuenta aspectos como ejecución, cómo van en ventas, cómo está su flujo de efectivo, que vean tanto ingresos como egresos, también que hagan un análisis de los efectos que pudo haber tenido la pandemia, por ejemplo, también en su proyecto en específico, porque yo así como sé de proyectos que avanzaron y pues han salido avantes y no les afectó en una medida muy grande. Sí hay otros proyectos diferentes que recibieron muchos desistimientos, que hubieron muchos contratos que ahorita están en incumplimiento, y también esto es algo que deben de tomar en cuenta, ¿verdad? Promesas de compraventa que tal vez se están vislumbrando que ya no se van a cumplir por parte de alguna de las dos partes. Tienen que hacer una radiografía global de su proyecto, determinar en qué situación están,
para que entonces puedan tomar decisiones desde, en principio, la posibilidad, si para ese proyecto existe una posibilidad o conveniencia de un cambio de régimen, o si ni siquiera es una opción y de una vez la descartan, ¿verdad? También es saber si sus registros están en orden y no se vieron afectados tanto en años previos como en este año para efectos de cumplimiento, tanto con SAT como cumplimiento con IBE. Hacer la trazabilidad de todas sus transacciones, o sea, ahí sí que nuestra recomendación siempre como asesores es de que ustedes tienen que tener un equipo de expertos que jueguen un poquito abogados del diablo para revisar todos sus registros y determinar qué está bien y qué está mal y qué se debe corregir, qué cosas pueden ser mejoradas. Yo les recomiendo que dentro de esta radiografía también ustedes evalúen aquello que haga falta ejecutar por parte del proyecto, qué tanta posibilidad tiene que el otro año se vislumbre como un año favorable para su mercado y para su proyecto en específico, porque todos los proyectos pues al final tienen un comportamiento y un mercado distinto que ustedes tienen que evaluar. Entonces ahí sí que esta radiografía o esta evaluación global de su proyecto les va a permitir tomar decisiones oportunas y que considero pues que ahorita están en tiempo todavía para poder hacer esta evaluación y toma de decisiones para que entonces puedan comenzar su año 2021 de la forma más ordenada posible. Yo únicamente, ampliando lo que dice Andrea, yo les recomiendo para este cierre integrar pues el equipo legal y fiscal para que en conjunto puedan hacer ellos una retrospección de todo lo que ha pasado en el año, de ver cómo están los estados financieros, de ver bien todas las declaraciones que se han presentado, evaluar detenidamente, ¿verdad? Como decía Andrea, un posible cambio de régimen y pues empezarse a preparar, ¿verdad? Para todos los desafíos que vienen el siguiente año. Gracias. Y para ir cerrando, solo dos temas muy rápidos. Sobre la duda de Fernando Corso respecto a facturar anticipos, te aclaro, no es facturar anticipos, es reconocer el ingreso. Es diferente. Reconocer el ingreso porque estoy dando financiamiento propio, esto es impuesto sobre la renta y la facturación es al final. Son dos eventos diferentes que tienen que evaluar con tu equipo. Y 3 puntos. El análisis de costo histórico. Uno, el análisis de costo histórico. Debo siempre llevar las métricas de cómo va mi proporción de costo histórico, cómo voy a presentarme en los diferentes escenarios fiscales por temporalidad. 2, hacer una cosa bien evidente, pero es hacer los avisos a tiempo, y validar que los derechos que estoy cambiando por créditos estén bien utilizados y el análisis de cómo están mis créditos fiscales para efectos de cómo voy a terminar de recuperar el IVA y sobre si tengo ISOs pagados, cómo los voy a ir aplicando para que no cometa yo un error de concepto. O sea, la ignorancia de la ley o la mala aplicabilidad es cuestión de reparo automático y voy a perder. Entonces, debo estar muy seguro que tengo una base fiscal histórica correcta para recuperar los créditos fiscales en caja. ¿Ok? Con eso termino. Pues muchísimas gracias. Ahí sí que a cada uno de ustedes por su participación, a todos los que pues nos han acompañado durante este tiempo. Andrea, muchísimas gracias. José igual y Jean-Pierre. Y parte de lo que pues creemos y sabemos como la asociación es que el contar con expertos que se estén actualizando constantemente es lo que genera ese éxito de nuestros desarrollos. Muchas veces nosotros nos ocupamos del día a día, de las ventas, de mantener el flujo, de los créditos bancarios, pero el asesorarnos de forma adecuada con este tipo de herramientas y con este tipo de personas es pertinente. ¿Por qué? Porque son los que están del otro lado del campo de batalla, ¿verdad? Llevando su actualización, llevando los casos, los expedientes bajo otra vía y otra perspectiva, ¿verdad? Así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes por su tiempo. Muchas gracias a Jean-Pierre por parte de Contacts. Muchas gracias ahí sí que también a José por parte de Amber, ¿verdad? Y a Andrea por parte de México Íntegro. Realmente ha sido un gusto poder tenerlos. Agradecemos el tiempo que han podido brindar y pues ahí sí que también agradecemos al patrocinio de Qualicons y pues les deseamos a todos una excelente noche y los esperamos para que de repente ahí también Jean-Pierre nos cuente el tema fiscal, cómo se ve el tema desde la parte del leasing, ¿verdad? A ver, pero vamos a contar también con otros expertos en la materia.
Gracias, Carlos, y solo pues felicitar a Adi, felicitarte a ti, qué bueno que están tan activos. Yo creo que como sector todos estamos en obligación y compromiso de compartir conocimiento, de compartir soluciones, de ser generosos con nuestras experiencias. Somos en algunos casos competencia, pero una competencia sana, donde fortaleciendo todas las actividades, lo que hacemos es una mejor actividad del gremio. Y pues muchas veces compartiendo temas muy sencillos logramos el éxito a través de experiencias que están comprobadas. Así que gracias a DIG, gracias Carlos, y ojalá pues todos los miembros sigan bastante activos y participando en todas las actividades. Y muy feliz noche. Buenas noches, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias Andrea. Pues gracias. Pasen una excelente noche. Muchas gracias a nuestra audiencia. Los vemos en la próxima ocasión y que pasen un feliz día.